Ya, primero, bueno, felicitaciones por la película, realmente la gente topo impresionante. Bueno, tu carrera ha sido muy exitosa, eres la documentalista más exitosa, podría decirse, del cine chileno en el último tiempo. ¿Cómo ha sido para ti este camino de todos tus documentales que tienen un contenido social súper importante eh, hasta llegar a la gente topo? ¿Y cómo llegaste a la gente topo, a esta historia? Gracias, primero que nada. Eh, mm, Llegué a la gente topo de una manera bastante inesperada, yo creo, como quería hacer una película distinta a las que había hecho, terminé como haciendo más o menos lo mismo. Eh, Quería hacer un documental de un detective privado porque me gustaban las películas de cine negro de detectives y pensaba como, ok, ¿cómo sería la representación de ese estereotipo en el documental y si existen agencias o no? Entonces me puse a investigar hace como 5 años las agencias de investigaciones que habían en Chile, y la mayoría eran, claro, no era el tipo de detective que uno imaginaba como Humphrey Bogart, que era como un referente en la cabeza, y eran todos como ex PDI que habían abierto sus agencias de investigaciones como para ayudar a los fiscales en el sistema, cuando se cambió el sistema procesal penal. Entonces, estos ex PDI trabajaban todo tipo de casos, y solo uno, que es Rómulo, el que aparece en la película, me dejó como no solo entrevistarlo, los otros solo lo entrevisté, sino que meterme en su agencia y trabajar con él y como ver los casos. Y me gustó la idea en ese contexto del infiltrado, como la figura de la persona que tiene que vivir otra vida por un tiempo para investigar, y el proyecto parte desde ahí, como desde la idea de ver qué tiene que hacer alguien para infiltrarse. Y vi muchos casos como de papás que siguen a sus hijos y infiltran a alguien, aseguradoras, universidades, como muchos distintos. Hice muchos seguimientos con Rómulo desde infidelidades hasta casos más grandes también, como para entender cómo era su pega en el cotidiano. Y su pega era parecía la mía en el sentido de, yo paso mucho tiempo mirando con la cámara y estando ahí hasta que aprieto rec, y no grabo todo el día, es como estoy ahí esperando, y me pasaba lo mismo con Rómulo cuando seguíamos gente, es como a veces estábamos todo, como 4 horas sentados en un café hasta que él sacaba la foto. Entonces una espera es como no, nuestra pega es la mayor parte del día esperar, entonces no, no era incómodo para mí, y me encantaba también atender clientes y entender cómo por qué investigaban, y las preguntas que el detective les hacía, como ya, pero ¿cuál es el sentido? Y como si tienes la información, ¿qué vas a hacer con esa información? Como que era algo que me interesaba mucho también, la figura del cliente, entender por qué está investigando, por qué quiere saber más, por qué contrata un detective, qué pasa cuando le entregan la información. Parte totalmente desde ahí la película. Y cuando llega el caso del asilo, o sea, yo había visto uno de asilo con él, de residencia, perdón, no hay que decir asilo, de residencia, dije, ya, este es el caso que me interesa porque era el caso que me permitía de mejor manera entrar yo a filmar por mi cuenta sin quemarle el caso a Rómulo, que eso era lo más difícil, como cómo hacer una película en que se pueda filmar un detective sin arruinar la misión del detective, ¿cachai? Entonces, como era un hogar y yo había hecho películas anteriores con personas mayores, como que para mí era más fácil ir a ese lugar, ¿sabes qué? Quiero hacer una película de, de una persona mayor y entrar, como, entonces esa fue como mi entrada, y ahí como que agarré el caso, me conecté con eso, y el señor con que trabajaba siempre Rómulo se quebró la cadera un poco antes de empezar, entonces tiene que poner un aviso en el diario y aparece Sergio. Y es Sergio el que da un poco vuelta a la película y quizás me hace volver también a un lugar más habitual mío, y se empieza en un punto a parecer a mis películas anteriores, como en la mitad, ¿cachai? Como parte de esta idea del detective, que fue lo que me pasó, como bastante centrado en el caso, como ya, ok, hay algo que descubrir desde el prejuicio, está pasando algo malo acá, y se va dando cuenta que, ok, cambia. O sea, que lo importante es otra cosa. Pero partí desde otro lugar. De hecho, no sé, en el montaje la clienta para mí era un personaje súper importante y la filmé mucho. Y después me di cuenta que la tenía que sacar porque la película no era eso, no era, como que ya no nos importaba el caso, me importaba mucho más lo que le estaba pasando a Sergio. Pero eso fue un descubrimiento en la película y en el proceso y que no me esperaba antes. Sí.
Sí, es bien impresionante porque la película tiene varios elementos, o sea, tiene un tema que es súper potente, que es la vejez, que es un tema que habías tratado antes en la 11, pero además también tiene que ver con este tema como de que siempre, como esa sensación de que siempre tiene que haber algo malo y al final descubrir algo que es como que sale algo positivo de la experiencia, fue increíble. ¿Cómo fue el trabajo con Sergio? ¿Cómo fue el proceso para él, que nunca obviamente había estado en una película y para él debe haber sido súper heavy, igual tener las cámaras encima 3 meses? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo con él? Y el trabajo con Sergio fue eh, muy, quizás decir como muy de que había que tener un cuidado de varias cosas. Primero, que no era mi actor y él no había llegado a la película por trabajar por el documental, digamos, como que me pasa con mis personajes anteriores que tienen un compromiso conmigo, y en este caso el compromiso de Sergio era con Rómulo y era con su trabajo. Entonces yo tenía que actuar que no lo conocía adentro y que era un señor más para mí, entonces tampoco podía, era súper complicado porque no podía ni ayudarle a investigar, ni como que, claro, uno hace contención emocional porque como que acompañaba a varios, pero claro, me tenía que preocupar de él adentro y de todo lo que implicaba. O sea, para él era mucho más difícil de lo que sale en la película. O sea, echaba de menos su familia, al principio se quería ir, como le dio miedo, ¿cachai? Como quedarse ahí y que le diera demencia, o sea, como que empezó como con unas paranoias y al día 2 se quería ir, lo cuenta en una entrevista en el Mercurio, como que estaba realmente sí, me vuelvo a mi casa, y yo no podía hacer nada ante el me vuelvo a mi casa, o sea, ahí el que tenía que responder era Rómulo y su hija, pero yo, pues, claro, podía opinar a través de los otros, pero era totalmente de él. Entonces también había como un no control que era más difícil para mí que en el resto de mis películas, porque tenía que actuar un poco que yo no estaba ahí por él. Entonces sí era delicado el equilibrio, pero yo creo que tiene una gracia Sergio, o sea, y había que cuidarlo de que no se enfermara también, como eh, acaba de enviudar, o sea, está muy vulnerable, y esa vulnerabilidad es la que lo ayuda, yo creo, a estar abierto a la experiencia y a vivir como vive esa situación en ese momento. O sea, es una persona muy conectada con el otro en general, pero en ese momento yo creo que está como, sí, susceptible a nuevas relaciones, como nuevas experiencias totalmente, ¿sabes? Eso sí, no sé cómo, yo creo que no, como que la relación con Sergio como que fue complicada, pero al mismo tiempo fue complicada, como que tenía esos desafíos de controlar, pero, pero es una persona como encantadora, entonces, en el fondo, a mí me pasa que yo no puedo filmar personajes que yo no quiera mucho, o que no, como que no me provoquen a mí, como deseos de estar con ellos, ¿cachai? Como que no, como que si no me dan ganas de estar, siento que en la pantalla también no te dan ganas de seguirlos, ¿cachai? Entonces, como mi selección de personajes siempre parte de ahí, y en este caso yo tuve que suplicar a Rómulo que fuera Sergio también, como que obviamente no era el mejor espía del mundo, pero como yo ya tenía una relación con Rómulo de un tiempo, como que tenía el derecho a opinar, ¿cachai? Como podía elegir. Perfecto. Oye, otra cosa que te escuché en algún conversatorio, de que en el fondo como en el hogar no sabían, o en la residencia no sabían que en el fondo estaban filmando este documental, que sé yo, sino que era como otro proyecto, porque habían cámaras y los abuelitos sabían que se estaba filmando algo, pero no sabían bien qué, entonces que tenían que tener como cámaras o micrófonos como por todos lados, como para no tampoco enfocarse en Sergio, como que no se notara que era sobre él. ¿Cómo fue ese trabajo con el equipo técnico y con los residentes, como para que no se sintieran como tan intervenidos y que pudieran grabar como totalmente como piola en el fondo, así como que no se fuera a notar? Es que hay dos cosas ahí, porque lo que no se podía notar eran las cámaras ocultas de Sergio, y que él era detective, entonces no le podían descubrir el lápiz, no le podían descubrir los anteojos y su registro. Pero mi registro no era algo, o sea, era algo que ellos veían todo el tiempo. Yo estaba ahí y era alguien más en ese lugar y se acostumbraron a mi presencia,
pero ahí yo me sentía como más pez en el agua, o sea, es algo que yo sé hacer y una técnica y un equipo que llevamos 10 años filmando juntos con el director de foto, entonces sabemos cómo filmar y sabemos cómo, hemos grabado mucho, o sea, varias veces en hogares de ancianos, entonces eh, estudiamos, o sea, las primeras 2 semanas son 2 semanas perdidas, nosotros entramos a grabar, o sea, grabamos todo el entrenamiento y de ahí entramos antes que Sergio entrara 2 semanas, entonces cuando Sergio entra, ellos ya estaban bastante acostumbrados a nosotros y a la cámara, entonces Sergio de verdad entra como uno más, que incluso los mismos del hogar les dicen como, oye, ellos están haciendo una película, yo me presento, como que nos hacemos los locos, como que levantamos como sí, un Goodbye Lenin, eh, como un mundo falso que estamos todos actuando, eh, y en ese sentido, claro, o sea, es que para mí la pregunta es como el acostumbramiento de los personajes como en todas las otras películas, es como, es mucho tiempo, yo tengo rodajes muy largos porque la gente se demora en acostumbrarse y nosotros también nos demoramos en ver, ok, más allá que te hayan firmado una autorización, quién se siente cómodo con la cámara, quién le funciona, quién no, como que ahí va de ese universo de 50 personas viendo como, ok, con cuáles te va a ir metiendo, con cuáles quería estar tú. Hace me ha pasado que yo la Zoila y la Marta, que son las amigas que tienen Alzheimer, como las puedo grabar todo el día de mi vida. O sea, ahora estamos haciendo un corto con el material que nos sobró de ellas porque las vimos y me enamoré. O sea, les decía las pollitos en fuga, estamos haciendo un corto que se llama Las Fugitivas, están todo el día como inventando técnicas de escape, ¿cachai? Como ya, tú vas a ir y vas a decir que tienes que prender la tedera en tu casa, entonces te van a abrir la puerta y yo voy a decir que yo voy a comprar el pan, entonces no escapamos. Y es como, ¡ay! Me muero. Y no tiene que ver con la película que estoy filmando, pero es como, ok, quiero ese, quiero estar con ella. Entonces, como que empecé a construir ahí y estoy construyendo eso cuando ya llega Sergio. Entonces, eres parte de ese entorno. Y eso no, como que eso no me costó como que la película tiene otros desafíos, pero eso es como más, estamos bien acostumbrados a tener una técnica que la gente se acostumbre y asumimos que nuestros proyectos son muy largos de rodaje por lo mismo. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos de la película? Los mayores desafíos de la película fueron, yo creo que era un rodaje que estaba ahí todo el tiempo pisando huevos, como que uno sentía que se iba a caer constantemente eh, porque lo iban a descubrir, porque se quería ir, como, como que nunca, o sea, es la primera vez que estoy filmando algo que no sé si lo voy a poder terminar, ¿cachai? Como que en realidad el rodaje eran 4 meses y podía caerse a las 2 semanas. Entonces íbamos como al día y siempre como muy estresados en ese cotidiano, como tratando, como, y con técnicas de, claro, podíamos entrar nosotros y que nos dejaran entrar y que nos dieran autorización, y si no nos la daban, habíamos perdido como un montón de investigación también, eh, que la misión no se acabara a la semana, como muchas cosas que hacían muy estresante el rodaje y sí, un proyecto que tenía mucha incertidumbre todo el tiempo y que fue muy difícil de diseñar legalmente. Sí. Oye, bueno, como te decía antes, esta es tu segunda incursión en el tema de la vejez. ¿Qué descubriste esta vez en este ambiente con abuelitos que fue como algo nuevo que no habías visto antes quizás con la 11? Ponte tú. Algo Yo creo que la 11, sí, la 11, como, cuando uno graba tercera edad, como que habla, o sea, la 11 ya me abrió una puerta de decir, mira, como hay distintas formas y este es un grupo que está viviendo así esto. Lo que pasa en la 11, que es muy distinto al topo, que representa un grupo que está más o menos en la misma situación, como económica, de cómo están viviendo las relaciones personales, lo que les pasa con los hijos, más o menos parecido, eh, el cuerpo las acompaña, como que están todas en un momento de disfrute de la tercera edad, que están todos en la misma línea. La diferencia con el topo es que todos los personajes del topo, teniendo la misma edad, están en situaciones completamente distintas. Como Sergio tiene 83 y está hiperactivo y quiere encontrar un trabajo y hasta ahora es como, está muy integrado y va a seguir así por mucho tiempo. La Berta igual y se quiere enamorar y se quiere casar y como está como en su rollo.
otra persona con Alzheimer a la misma edad que lo único que quiere es escaparse y saber a la mamá, otra que echa de menos a los hijos, otra que el cuerpo no las acompaña. Entonces, como que siento que el topo te hace ver que hay tantas formas de estar a esa edad que es muy difícil catalogar y encasillar y decir como un discurso que les calce a todos, ¿cachai? Yo creo que lo que sí les calza a todos, que es lo que dice Sergio, es como se sienten solos, y él también se sentía solo, como él le dice a la hija como, yo sé que me quieres, yo sé que me quieren, pero yo me aburro, estoy todo el día solo, estoy todo el día yendo al mall, viendo los árboles, los pajaritos, y como me aburro. Siendo que es hiperactivo, es como algo le falta, algo necesitaba, ¿cachai? Hay algo que les está faltando a todos, pese a como las diferencias. Y eso es como quizás lo que uno debería lograr articular en ese discurso o en ese encasillamiento de cómo hablamos de la tercera edad. Perfecto. ¿Cómo ha sido para ti estrenar la película en pandemia, online, en un formato online? La película ya había tenido recorrido por festivales, estuvo en Santa, San Sebastián, ITPA, ha tenido un buen recorrido, pero ahora, bueno, se estrena online. ¿Cómo es para ti enfrentar la película en este formato? Creo que ha sido súper... bueno, es que la pandemia es difícil para todos, como que no nada especial para mí, pero ha sido como tener que aprender a atreverse a distribuir de otra manera e ir entendiendo lo que le iba pasando a la gente, porque también todos fuimos cambiando y lo que uno quería iba cambiando y uno no, o sea, y las circunstancias en el encierro, bueno, eran distintas por país, que también tuvimos que entender eso, o sea, una coproducción en 5 países y la distribución y las decisiones de exhibición tenían que ser acorde a lo que le iba pasando al país, y en este caso es distinto lo que uno le pasaba en marzo que lo que le pasaba en agosto y lo que le pasaba en agosto lo que le pasaba ahora, o sea, en agosto cuando uno lo único que quería era un evento encerrado y ver películas online. Hoy, que ya puedo salir, no sé como qué panorama prefiero, si ir al parque o encerrarme en una película online. Entonces, creo que el gran aprendizaje de todos es que hay un público que, o sea, y que se tiene que producir como una simultaneidad de ventanas, como que hay gente que va a querer ir al cine sí o sí, y gente que va a querer ver la película en su casa, y quizás si no fuera por la pandemia, eso habría tomado 10 años como en pasar, que tú pudieses comprar tu ticket y decidir, ¿sabes qué? Si quiero verla en mi casa o quiero ir a la sala. Y esa simultaneidad creo que se va a empezar a producir, y que los cines están entendiendo eso, y que, o sea, nosotros estamos estrenando una plataforma de Cinemark y de Cinépolis hoy día, o sea, tú te metes a cinemark.cl/cine online y puedes ver la película en la página de los cines, y cuando empiecen a abrir vas a poder ir a ver la película de los cines. Entonces, como eso antes era impensado, pero entendiendo que va a haber gente que nunca va a querer ir a ver mi película a la sala, o que a mí me pasaba antes que, claro, yo estrenaba, no sé, estrené la 11, que mucha gente la fue a ver, pero, no sé, me preguntaban como, ¿cuándo en regiones? Y era como, ay, no sé, no va a llegar nunca. Ahora es como, le puedo decir a todos, como, hoy día, ¿sabes que viene en la noche? Puedes sentarte y ver la película en tu casa donde estés en Chile, y eso no tiene como, o sea, como cineasta lo único que puedes agradecerlo, y darme cuenta, también me he dado cuenta cómo ha llegado muy rápido un público transversal, perdón, clásico de la domesticidad pandemia, a un público transversal que no me pasaba, ¿sabes? Y es un regalo gigante eso. Eso por un lado, y el otro día escuchaba a la productora de Tengo Miedo Torero, que hablaba como del éxito de esas ventas de tickets, y me pareció muy certero que dijo como post-estallido, o sea, como entre la mezcla de estallido, pandemia, como que ella sentía que había un público chileno que quería mirar Chile, o sea, como que estamos en una disposición hacia tratar de entendernos, observarnos, comprender lo que estamos pasando, como lo que nos está pasando, quiénes somos, qué nos queremos convertir. Como, está bien, muy como quizá un optimismo un poco voluntarista, pero estamos en una apertura hacia nosotros mismos que antes no teníamos y que estamos mirando más para afuera. Entonces, ayuda también al cine chileno. Y si tú miras el cine chileno de los últimos años, como que hay diagnósticos claros de lo que nos, como de la sociedad que éramos en muchos documentales. Y me pasa hoy también que me enfrento a la prensa y me preguntan mucho temáticamente por el agente topo y cómo viven los mayores en Chile. Y en las películas anteriores
como que el debate no era sobre las temáticas, y me llama la atención, porque los niños bastante, sí, es un documental de observación, pero tienen muchas discusiones políticas posibles que no se dan en los medios, porque también había medios no preguntando sobre eso, ¿cachai? Como por mucho que yo quisiera meterlo en agenda. Entonces, se siente esa disposición y se agradece, y yo creo que va a hacer un aporte como a la cultura, como a esta apertura de la audiencia. Ya. ¿Cómo fue para ti la noticia de haber sido, de la gente topo haber sido nominada como la candidata chilena a los premios Oscar? Mira, fue súper sorprendente porque primera vez que un documental es el candidato chileno para el Oscar, y creo que es un reconocimiento no solo a mí, sino que a un país que ha producido históricamente documentales y que hoy tenemos que entender los documentales como película. Y es una tendencia de la industria. Hoy, el año pasado, primera vez que hubo un documental nominado a Mejor Película y Mejor Documental, entonces también se está abriendo internacionalmente esa ventana, y espero que un día, claro, entendamos que son materiales distintos y que hay gente que trabaja con ficción, otros con realidad, pero al final es es cine. Y eso me llena de orgullo, estoy muy feliz como por eso, y por supuesto por la película, y generar visibilidad para que más gente la vea. Entonces, ante todo, sí, muy feliz porque, y también coincidió con nuestro día de estreno, entonces era maravilloso, como poder decirle a la gente, es lo que te decía antes, como que típico, pasan esas cosas y todo el mundo dice, ¿dónde las ve? Y es como ya así en el cine, ¿no? Y ahora es como en tu casa. Sí. Oye, por último, ¿qué le dirías a la gente para invitarla a ver la película? ¿Por qué no se la pueden perder? Sí, mira, le diría a la gente, bueno, que ya la pueden ver desde hoy en cinemark.cl/cine online. Cinépolis también va a tener su plataforma estos días de cine online y también va a estar ahí. Compran su ticket, la gracia es que compras un ticket y la puedes ver en familia, eso también es increíble, encuentro yo, como con una entrada al cine la ven todos, es una película familiar que los niños la disfrutan, los grandes, o sea, nos ha llamado la atención que funciona para todo tipo de público. Es una película que eh, cuando yo la he visto con gente, veo un viaje emocional que va de la risa a, eh, a la emoción, valga la redundancia, un público totalmente conmovido, y tiene personajes entrañables, con situaciones insólitas. Eh, Todos dicen, me quiero llevar al protagonista a la casa, es como, es realmente encantador, es sorprendente, y es increíblemente real, o sea, una historia que uno no puede creer que haya sucedido y sucede. Entonces se van a sorprender, creo que les va a dar tema de conversación, y van a, sí, entrar en un mundo que uno no mira y que vale la pena mirar y darse el tiempo. Súper buenísimo, gracias.